Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Justo con saludar y agradecerles estar con nosotros en esta nuestra sexta reunión científica. Eh, Queremos darle la bienvenida a la doctora Celeste Urdanica Jung, que nos va a hablar acerca de estrategias terapéuticas en el acondicionamiento del tejido preimplantar para una rehabilitación estética. La doctora Celeste Jung es graduada en odontología de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, también de la Universidad de Brasilia en Brasil. Posee un doctorado en implantología de la Universidad de Caurulos, también de Brasil, junto con una maestría en rehabilitación oral de la Universidad Paulista. Es especialista tanto en implantología o periodoncia y rehabilitación oral, y es coordinadora internacional de empoderamiento femenino de Brasil en Perú. Así que, doctora Celeste, un orgullo tenerla con nosotros esta noche y le damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión científica. Gracias, muchísimas gracias, querido Cristian Nape. Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes, de estar presente en la Sociedad de Periodoncia de Chile de manera virtual. Agradecer al doctor Sebastián Jiménez, agradecer también a la doctora Denise Hernández, que es presidenta de la Sociedad de Periodoncia de Chile, y también agradecer a la doctora Liz Lozano, por brindarme la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Me siento realmente muy honrada de poder participar, de poder estar esta noche transmitiendo lo que más me apasiona, que es periodoncia e implantes, con un tema sumamente importante, con un tema que sin duda alguna en los últimos años ha habido, se podría decir, una mayor casuística o una mayor investigación específico del tema, que es acondicionamiento de los tejidos blandos preimplantares. Mi abrazo fraterno también a todos los colegas chilenos, cirujanos dentistas, especialistas que se están conectando a través de la plataforma, y vamos a comenzar con la charla. No sé si se puede ver bien, si está todo ok. Alguien que me pueda verificar si se está viendo mi pantalla, por favor. Está todo perfecto, Ok. Celeste. Perfecto, muchísimas gracias. Como bien lo mencioné, como bien el doctor Cristian Mape lo mencionó, hoy día yo voy a tratar acerca de estrategias terapéuticas en el conocimiento del tejido preimplantar para una rehabilitación estética. Agradecerle también por haber leído, sin duda alguna, toda la parte de mi CV. Los estudios me han llevado a diferentes lugares del mundo como expositora y mucho más a poder radicar en Brasil, siendo partícipe de diferentes escuelas de estudios, tanto en odontología, tanto en la especialidad, también de periodoncia, implantes y rehabilitación, y actualmente me desempeño específicamente en la Universidad de Guarulhos a través de lo que viene a ser mi doctorado. ¿Okay? Yo ya estoy finalizando mi doctorado, y uno de los puntos específicos de investigación, de pesquisa que tengo es sin duda alguna enfermedades preimplantares, o conocer realmente el abutment alrededor de los tejidos blandos, específicamente de los implantes, ¿no? Propiamente dicho. Una de los motivos principales que me caracteriza en realidad en cualquier conferencia es poder hablar y poder mencionar que sin duda alguna nosotros como cirujanos dentistas formados dentro de la odontología, nuestro objetivo principal siempre en boca es poder tratar de salvar dientes en boca. Creo que como periodoncistas lo tenemos muy bien alineado de concepto, pero en esta gran casuística, en esta rehabilitación que durante los últimos años se ha venido forjando, cuando hablamos específicamente de prótesis implantes soportadas, ya no es solamente salvar dientes en boca, sino también promover la salud de los implantes. Entonces son dos puntos que yo siempre resalto y que se debe de alguna u otra manera ser partícipe y motivar muy bien al paciente para que él pueda tener una educación eh, adecuada, una educación fructífera con relación a, evidentemente, cuidado alrededor de dientes y aún más sobre implantes dentales. Entrando propiamente dicho en el tema,
Cuando uno habla acerca de ese acondicionamiento, acerca de ese manejo y prevención con respecto al tejido preimplantario, y que hoy en día ha habido los últimos consensos que han salido en junio de este año y que he tenido la oportunidad de poder, y voy a tener la oportunidad de poder presentarlo para cada uno de ustedes, sin duda alguna nos muestra que nuestro segundo fin es de verdad poder entregar una rehabilitación estética adecuada, una rehabilitación estética donde el paciente realmente pueda sentirse cómodo, pero también una rehabilitación estética, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de rehabilitación estética siempre estamos pensando en lo blanco que tiene que ser el diente, en lo liso que tiene que ser el diente, pero muchas veces nos olvidamos de la parte que tiene que ser una rehabilitación estética saludable también. Manejar bien el tipo de coronas instaladas, el tipo de bordes alrededor de las coronas, específicamente para poder tener una manipulación y un cuidado fijo de ese tejido alrededor de implantes específicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente y de esta terapia implante soportada de implantes dentales, sin duda alguna empezamos a pensar que lo primero sería la estética, ¿verdad? Devolver una estética adecuada al paciente. Excelente también en ese mismo camino la función, porque el paciente lo que quiere es morder, efectivamente, y específicamente salud. Pero no es solamente estos tres principios que deben existir dentro de la implantología, son esos tres principios que ligados a periodoncia, que ligados a la rehabilitación oral, pues deben buscar un mismo fin. ¿Y por qué lo menciono? Porque durante las dos últimas entrevistas que habré tenido hace un mes, con México, siempre nos hablan o me hicieron varias preguntas acerca de que la implantología era solamente colocar implantes en boca y que no tiene que nada ver con el manejo de los tejidos blandos, que es solo así específicamente un periodoncista. Entonces siempre hay ese perfil de que una cosa va separada de la otra, cuando en realidad no, cuando en realidad son tres principios que deben estar juntos, son tres especialidades que debemos abordar, que quizás una de ellas sea la que mejor nos desarrollamos clínicamente, pero que efectivamente tenemos que saber o conocer las otras también de alguna manera, ¿no? Siempre buscando de alguna alternativa dar salud específicamente a nuestro bien más preciado, que es dentro del consultorio, que es el paciente. Entonces, ese condicionamiento gingival, ese respeto por la biología de ese tejido blando, ese respeto por saber que necesito tener una mucosa queratinizada bien diseñada, necesito respetar parámetros quirúrgicos en la instalación de implantes o en la instalación protética para crear papilas en áreas anteriores quizás. Entonces, todo eso va a ir mucho de la mano y de acuerdo a diferentes terapias o estrategias terapéuticas que abarcan mucho cuando uno habla específicamente de implantes. Porque cuando uno habla específicamente de una rehabilitación con implante, va a hablar de tres puntos fundamentales. Primero, el tejido blando, todo lo que es el color rosa, el pink. Después, específicamente los injertos óseos, quizás levantamiento de seno, quizás la utilización de injertos senógenos, quizás la utilización de injertos autógenos, quizás injertos en bloque, y por último la parte protética. Entonces ese es un buen punto que va de la mano justamente con esas tres especialidades que comencé hablando para cada uno de ustedes también. Y que cada una de ellas va a tener, sí, estrategias que van a ir de la mano y que van a ir caracterizándose para poder conseguir una rehabilitación adecuada para específicamente el paciente. ¿Y por qué lo digo eso? Porque en el momento final, cuando ya tenemos una rehabilitación dada, cuando podemos ofrecer al paciente una prótesis, nuestros principales, se podría hacer propósitos, es sin duda alguna poder tener un acondicionamiento gingival adecuado para que ese paciente pueda tener una arquitectura gingival adecuada, para que ese paciente pueda pasar el hilo dental, para que ese paciente pueda pasar una escoba dentaria, para que realmente de esa manera yo pueda tener un mayor éxito dentro de esa cirugía o una mayor previsibilidad
también dentro del tratamiento que estoy ofreciendo a ese paciente. Entonces, cuando hablamos específicamente de implantología o de esta estrategia terapéutica, cuando hablamos de implantología, nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros siempre vamos a manejar, no como antiguamente, de solamente colocar el implante, cerrar y posteriormente hacer una reabertura. Hoy en día hay implante inmediato, hoy en día trabajamos con los provisionales, entonces tiene que existir sí una característica propia de análisis, de colocar un provisional adecuado, anatómicamente saludable para poder mantener ese perfil y que simplemente cuando lleguemos ya a la parte final de este tratamiento, ese perfil que yo creé como provisorio, respetando la salud, en ese caso del tejido blando alrededor de implantes, o respetando esa mucosa preimplantaria o ese tejido blando preimplantario, simplemente yo voy a crear o voy a cambiar, perdón, ese provisional, que es el diente temporal que yo estoy dejando por un periodo de cicatrización, por, por simplemente una corona, ya en este caso, mucho más resistente. Entonces, siempre intento mencionar y diría que mucho más que el diente definitivo, siempre va a estar realmente a hacer una copia o un provisional adecuado para que de esta manera pues no podamos tener problemas post, instalación de las prótesis. Y en el transcurso que uno va hablando acerca de lo que viene a ser el acondicionamiento de los tejidos preimplantarios, de lo que viene a ser esta casuística grande que ha sido sin duda alguna la rehabilitación implante soportada, también está ligado a problemas de mayor dimensión cuando hablamos de enfermedades preimplantarias. Entonces, esta es solamente una pequeña parte de los diferentes artículos que han ido surgiendo para poder reconocer realmente cuáles serían los factores de riesgo, qué es lo que yo estoy observando cuando yo instalo un implante en boca o reconociendo cuál es el fenotipo preimplantario, cuáles serían las complicaciones estéticas en estos implantes o cómo yo tengo que mantener ese tejido hasta llegar a la prótesis final de la entrega, en este caso, sobre el implante. Entonces, sin duda alguna, han ido surgiendo diferentes artículos con una gama muy buena de ciencia, con una gama muy buena de casos clínicos y aún más, porque en junio de este año fue publicado el primer consenso hablando específicamente de la presencia de tejido queratinizado. Entonces, aquí tenemos un gran grupo de profesionales que ustedes muy bien los deben conocer, tanto como el CEPA, como OFF, como DGA, en donde realmente cada uno de ellos tuvo un perfil de diferentes consensos a través de revisiones sistemáticas para poder discutir realmente la presencia de la mucosa queratinizada, si era importante o no, si era importante para poder tener salud preimplantaria, si era importante para poder prevenir enfermedades preimplantares y sin duda alguna es lo que a nosotros nos va caracterizando y que nos va despertando, porque antes, y ustedes lo van a ver conforme voy presentando, no se tenía en cuenta realmente la importancia o no de los tejidos blandos, o no se hablaba de una manera mucho más clínica, de una manera mucho más teórica, como en este caso en el consenso lo resalta. ¿Okay? Para esto, durante esta aula yo tengo 4 propósitos importantes de poder hablar con ustedes. El primero sería factores de riesgo de la enfermedad preimplantaria, complicaciones estéticas, específicamente cuando no hablo de implantología oral. 3, condicionamiento del tejido preimplantario y mantenimiento de la terapia preimplantar, que va a ir de la mano, sin duda alguna, con la estética preimplantar. Entonces, cuando yo hablo específicamente de que sí existe una terapia implante soportada, de que hay una gama hoy en día de enfermedades preimplantares prevalentes. Este es un artículo que resalta mucho la prevalencia de lo que vienen a ser las enfermedades preimplantares, desde salud preimplantaria, mucositis preimplantaria y preimplantitis. ¿Ok? Este es un estudio de una población de Suiza, una población sueca, en donde ellos estudiaron a través de un estudio multinivel, en este caso de regresión, más de 500 o 600 implantes, en donde ellos querían realmente saber la prevalencia de cada una
de estas enfermedades, ¿no? En la gran mayoría, salud preimplantaria fue dada en un 23% de sus pacientes, mucositis periimplantaria en un 32% de sus pacientes y periimplantitis en un 45% de esos pacientes, ¿ok? Ellos evaluaron a través de estudios clínicos tanto lo que viene a ser índice de placa, profundidad del sondaje, sangrado también a profundidad al sondeo alrededor de implantes. Entonces, eso es un punto importante que estamos ya dictando de una población europea. Entonces, cuando estamos llevando ya a una población de Latinoamérica, realmente deben ser los valores mucho más altos aún. ¿Ok? Y otro punto muy interesante que este artículo nos deja es los resultados, factores asociados con respecto al LOR, con respecto a la prevalencia. ¿Ok? Cuando se hablaba específicamente de pacientes que tenían enfermedad periodontal, había una prevalencia de 4.8. Otro punto importante que ellos hablan fue acerca de prótesis realizadas por odontólogos generales. En la gran mayoría de prótesis realizadas por odontólogos generales, la prevalencia era de 4.27. ¿Okay? Y pacientes que tenían más de 4 implantes en boca, también había una prevalencia de 15.09, lo que conlleva a decir también a tener un mayor control en cuidados con respecto a las prótesis, en este caso overdentary o prótesis protocolo, ¿okay? Con el máximo de los cuidados, porque como sabemos son prótesis que están mucho más, con una característica de definición mucho más asegurada en boca. Tenemos que tener un acceso a que el paciente pueda tener un mayor cuidado aún, mucho más porque ya son pacientes de una edad mucho más, de más edad, ¿no? Específicamente. Y algo que nos lleva a correlevar justamente este artículo es que va de la mano mucho con Perimplant, con la relación de riesgo, que sin duda alguna, me imagino cada uno de ustedes lo ha visto muchísimo en el IDRA con respecto a este estudio histórico o esta herramienta en realidad que la doctora Hayes Mayfield nos da de herramienta para poder reconocer los factores de riesgo alrededor del paciente específicamente para poder conocer si él puede tener o no una progresión de la enfermedad o puede tener una característica propiamente dicha a poder desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando ustedes han visto el artículo anterior hablando de la prevalencia de las enfermedades periimplantares, hablando que está mucho más ligada a lo que viene a ser la periodontitis, que está mucho más ligada a pacientes que tienen más de 4 implantes en boca, evidentemente, este IDRA nos muestra los 8 parámetros que tenemos que tener en cuenta también dentro de lo que viene a ser el riesgo de cada paciente, como nuevamente la evaluación de una historia de periodontitis, porcentaje de sitios de sangramiento, evidentemente, tanto en implantes como en dientes, número de dientes y profundidad de sondaje, en este caso que sean mayores o iguales a 5 milímetros, y la proporción de pérdida de hueso periodontal, donde nosotros vamos a poder medir a través de una radiografía dividida por la edad del paciente. ¿Cuáles son los otros 4? Los otros 4 tienen características muy importantes, como la susceptibilidad de la periodontitis, evidentemente, a través del grado y estadio de la enfermedad periodontal que el paciente presenta, la frecuencia y cumplimiento de la terapia de soporte, que sin duda alguna es algo que nos caracteriza o nos va a diferenciar mucho dentro de cualquier terapia, si sea una terapia periodontal en implantes o una terapia periimplantar específicamente. Y otros 2 puntos que nos llaman mucho la atención es la distancia en milímetros desde el margen de la restauración de la prótesis implante soportada hasta la cresta ósea alveolar. Y el otro punto, factores relacionados con la prótesis incluida, la facilidad de limpieza y el ajuste de las prótesis implantes soportadas. Justo estos 2 parámetros son muy similares al anterior artículo. Cuando hablamos de cuando hablamos de pacientes que tengan más de 4 implantes en boca, y también porque el anterior artículo también cita que menos en realidad de 1.5 milímetros entre lo que viene a ser el margen de la restauración de la prótesis y lo que viene a ser
la cresta ósea alveolar, si es menos de 1.5, tenía una mayor probabilidad también de enfermedades periimplantarias. Entonces ustedes se van ligando o si se van dando cuenta, cada artículo va teniendo una asociación con el artículo anterior citado. Y justamente este artículo, que es un artículo muy interesante, los invito a que ustedes puedan leerlo, sobre todo para quien maneja esta parte rehabilitadora, es acerca del respeto que tiene que existir entre esta interfase, ¿verdad? Del pilar de lo que viene a ser la Baumant, lo que viene a ser la prótesis, con respecto a lo que viene a ser estos tejidos o la presencia del tejido alrededor del implante, ¿verdad? Y mucho más. ¿Por qué? Porque resalta muchísimo que tenemos que tener evidentemente un diseño adecuado, apropiado, buscando la salud de esos tejidos alrededor de ese implante. Una vez ya instalada la prótesis, como ustedes pueden ver en las diferentes, tanto imagen A, como B o como C, son áreas evidentemente en donde la sonda periodontal no va a tener un buen acceso, donde vamos a poder quizás ejercer con mayor fuerza y por lo tanto va a haber sangramiento, no va a ser una área exponencial de contaminación también, porque áreas protésicas como las que ustedes están viendo acá en inferior son áreas que están mucho más expuestas a tener mayor acúmulo de biofilm también. Entonces, este es uno de los artículos más interesantes que ustedes tienen la oportunidad de poder leerlo y que yo también lo puedo compartir al final de la clase o a través de email para que ustedes puedan conocerlo. Y que cabe resaltar mucho también a que podamos tener un cuidado sobre todo con ese sobrecontornio exagerado que muchas veces instalamos en la parte protética. Otro punto interesante que habla este artículo es acerca de la posición de los implantes, ¿ok? Que tenemos que tener una posición adecuada a nivel mesial, a nivel distal, el tamaño del diente protético. Hay muchas veces que el tamaño de la parte o de la rehabilitación es mucho más, de 2.1, 3.1, de un tamaño absurdo por poder simplemente ocupar los espacios de Black Pads. La forma también es muy importante poder conocerla, la orientación de dientes adyacentes para poder tener un perfil de emergencia adecuado y el nivel de contacto medio gingival también que tenemos que respetar muchísimo a medida de lo que viene a ser la instalación de la parte quirúrgica del implante, ¿verdad? Sobre todo de perfil de emergencia, que sin duda alguna nos va a dar una gran diferencia en la hora de la creación de lo que viene a ser la rehabilitación. Este es un caso que justamente fue citado dentro de lo que viene a ser este artículo, en donde vemos un sobrecontorno exagerado en esta área, ¿verdad? De una prótesis. En este caso vemos una zona eritematosa, una zona con enrojecimiento, una zona donde posiblemente hay un mayor acúmulo de placa también, y posiblemente cuando no tenemos ese respeto por ese tejido blando, por ese tejido de mucosa en realidad periimplantar, evidentemente el paciente va a tener una dificultad o mucha dificultad en poder pasar el hilo dental, en poder tener una escobación adecuada, en tener una terapia de soporte adecuada posterior. Sí, mismo en la parte protética una no se lo ha brindado, ¿no? O no se le ha brindado específicamente también. Cuando hablamos ya de complicaciones estéticas en implantología oral, este es un artículo muy llamativo, los invito a que ustedes puedan hablar, porque lo puedan ver, lo puedan estudiar, porque es un artículo que realmente nos da una visión de cómo es la dimensión de la mucosa preimplantaria, como ustedes pueden ver en estas dos imágenes, nos da una visión de cómo fue instalado el abdomen a través de lo que viene a ser el implante y el respeto que hay entre esa conexión de esa mucosa preimplantaria y el abdomen a nivel vertical, a nivel horizontal. Como ustedes pueden ver acá también, son imágenes histológicas también de corte
específicamente viendo a través de lo que viene a ser histológicamente en un espécimen humano, tanto el epitelio o el epitelio de el componente epitelial en este caso y el tejido conectivo también, y que cabe recalcar también que en un proceso de cicatrización, lo que ellos resaltan en este artículo es que entre 6 a 8 semanas se está formando esa mucosa periimplantaria, ¿ok? Entre 8 a 6 semanas es que recién estamos teniendo esa mucosa periimplantaria y esa mucosa tan importante que sin duda alguna nos va a dar una característica de poder tener o de poder prevenir evidentemente cualquier enfermedad, en este caso periimplantaria, evidentemente también. Este artículo también resalta un punto que lo estábamos dejando muy de lado. Y yo no sé si ustedes pueden ver la fecha aquí inferior, que es de este año, en donde nuevamente vuelven a citar partes o parámetros que nosotros tenemos que seguir teniendo o que tenemos que de alguna otra manera seguir respetando. ¿Ok? Porque esto ya está muy ligado también nuevamente a lo que vienen a ser las enfermedades periimplantarias en este caso, ¿no? Como ustedes pueden ver, y les voy a mostrar aquí a continuación, en la imagen superior, en las dos imágenes ilustrativas, el respeto en el espacio horizontal entre lo que viene a ser un implante y lo que viene a ser un diente de un mayor o igual a 1.5, efectivamente, que ustedes pueden observar de esta manera, y que va a haber una imagen aquí inferior en donde se está haciendo a nivel horizontal ese respeto de 1.5 milímetros, en donde se va a buscar evidentemente tener una papila o una formación papila de mayor de 5 milímetros, también de 5.0 milímetros, y cuando hablamos de una área estética como la área anterior, frente a dos implantes, específicamente que vamos a tener un espacio, ¿verdad? Horizontal mayor a 3 milímetros entre implantes y entre implante y diente mayor o igual a 1.5. ¿Ok? En la imagen inferior también lo ven de esa misma manera para poder respetar la formación de la papila. Lo que no se ve en la imagen inferior, ¿ok? Que ustedes pueden ver en donde no hay un respeto entre esos parámetros quirúrgicos que necesitamos para una instalación del implante, para un respeto evidentemente de este tejido blando, de esa mucosa preimplantar, y que evidentemente va a llevar a ¿qué? Va a llevar a una creación de lo que viene a ser la expansión de ese tejido hacia arriba, de la exposición de roscas, de una mayor contaminación y sobre todo cuando estamos hablando en áreas estéticas en donde es posible ver eso, en donde el paciente evidentemente va a mostrar pues un incómodo, una molestia y que sin duda alguna esto puede generar también enfermedad preimplantaria. Entonces, son diversas condiciones que este artículo nos brinda a poder tener en cuenta, a poder tener como protocolo para poder considerar todos los problemas estéticos, tanto en implantología, ¿ok? Como la dimensión de la mucosa preimplantaria, estética de esa mucosa preimplantaria en los tejidos blandos, creando también que a través de ella nosotros podamos tener evidentemente una estabilidad de esos tejidos blandos, porque es lo que busca hoy en día el consenso, ¿ok? Que tanto nos garantiza el hecho de poder tener una mucosa queratinizada, salud preimplantaria. Esa es una de las dudas también que el consenso que hoy en día revierte. Y sin duda alguna, el hecho de no crear por medio de estas imágenes que ustedes pueden ver a nivel inferior, pues una cirugía extrema o una cirugía secundaria, en donde nosotros sabemos que cualquier cirugía dada a través de un diagnóstico de periimplantitis, pues es una cirugía muy riesgosa, es una cirugía que no va a ser de un nivel estético que deseamos, ¿ok? Que se va a poder de alguna u otra manera controlar la enfermedad periimplantaria, pero que no vamos a poder devolver la estética que queríamos a nivel de ese implante también.
Entonces, sin duda alguna, en esa primera parte de todos los artículos que he podido presentar para cada uno de ustedes, se busca, sin duda alguna, ir teniendo una afinidad con respecto a esos parámetros tan importantes de ese tejido blando, de esa mucosa queratinizada, de poder garantizar al paciente que tenga así una rehabilitación estética, pero que tenga una rehabilitación estética saludable, ¿verdad? Porque a las finales es ese punto importante que nos va a garantizar a poder tener un tratamiento a largo plazo, a un tiempo mucho más extenso. Y es justamente este artículo que nos habla acerca del mantenimiento y la prevención, acerca de las complicaciones del tejido blando, que me parece un artículo que todos los que trabajamos con la manipulación de los tejidos blandos, que trabajamos con implantes, que trabajamos con rehabilitación, tienen que realmente poder conocerlo, porque este artículo nos hace una escala muy importante a lo que hoy en día o a lo que antiguamente hace unos años no se consideraba o no lo tomaban en realidad como un factor importante a poder desarrollar a largo plazo una enfermedad preimplantaria. Primero, la falta de mucosa adherida y queratinizada, la deficiencia de volumen o la deficiencia de ese tejido alrededor de los implantes y la recesión de la mucosa preimplantaria. Cuando hablamos de deficiencias, quiere decir un fenotipo delgado, ¿verdad? Pero cabe recalcar que cualquiera de estos casos va a depender muchísimo también de la fase de tratamiento, de diferentes abordajes que pueden ser realizadas, ¿verdad? Con diferentes niveles de suceso y previsibilidad. Porque pueden llegar a consultorio, pues, pacientes sedéntulos que opten por una rehabilitación con implantes, como puede llegar pacientes que pueden tener algún tipo de fractura radicular en donde se tiene que hacer una exodoncia, en donde se tiene que hacer una extracción dentaria, perdón, en donde se tiene que rehabilitar con un implante. Entonces, cada fase es totalmente distinta y va a depender muchísimo de lo que nosotros estamos buscando, sobre todo cuando hablamos de mantenimiento de ese tejido blando, ¿ok? Cuando hablamos de mantenimiento de ese tejido blando, hay estas diferentes escalas que este artículo lo describe. O bien es antes, ¿verdad? Con la colocación del implante o sin la colocación del implante, específicamente durante la colocación del implante, perdón, antes de la colocación del implante, con la colocación del implante propiamente dicho. Acá me refería si había diente o no había diente, con exodoncia o sin exodoncia. En la etapa, en realidad, de la que viene a ser la cicatrización, en esa etapa tan importante que es la cicatrización del implante, cuando hacemos la conexión del abutment o después de eso, cuando ya hay una rehabilitación protética y después de años, pues evidentemente hay una recesión gingival. Entonces, el manejo de esos tejidos blandos va a ocurrir de acuerdo a lo que nos va a presentando cada tipo clínico. Por ejemplo, si es falta de mucosa adherida o falta de mucosa adherida queratinizada, lo que nos recomienda evidentemente es que antes de lo que viene a ser la colocación del implante es muy recomendable, con la colocación del implante es menos recomendable, en la énfasis de la cicatrización del implante es menos recomendable, en la conexión, evidentemente, el abutment es muy recomendable y posteriormente, ya con una corona instalada y todo, es menos recomendable. Entonces, esa falta de mucosa adherida y queratinizada nos va a conllevar a realmente reconocer que hay un mayor acúmulo de placa, si no se tiene, mayor inflamación en la mucosa, mayor posibilidades también de desarrollar defectos de recesión de esos tejidos blandos y evidentemente dificultades para poder tener un mantenimiento adecuado con respecto a la higiene en esa área específicamente. ¿Cuál sería la segunda? La segunda sería la deficiencia de volumen, tener un fenotipo periimplantario muy fino, ¿ok? Cuando hablamos de ese manejo, antes de la colocación del implante también es muy recomendado. Durante la colocación del implante, en el mismo acto de la colocación del implante, es muy recomendado que si hacemos para implantes inmediatos, pero menos para otros tipos de tiempo, quiere decir en una cirugía anexa, ¿verdad?
o cuando estamos hablando de una zona edéntula en donde tenemos que primero hacer una regeneración y posteriormente colocar el implante. En la énfasis de lo que viene a ser la cicatrización del implante es muy recomendable, conexión del abdomen también es muy recomendable y después de la colocación de la corona pues es menos recomendable. Cabe recalcar que cuando hablamos de deficiencia de volumen, esto puede tener un impacto muy crucial, y ustedes lo han podido ver evidentemente, cuando hacemos rehabilitaciones evidentemente con coronas sobrecontorneadas y posteriormente pues hay una exposición de lo que viene a ser la plataforma del implante, o simplemente hay cambios de color de la mucosa. También hay pacientes que detectan muy rápido eso también y va a crear un papel muy importante en la estética de ese tejido blando, ¿no? Mucho más cuando hablamos de un fenotipo bien fino, donde se puede ver pues hasta el abutment o la coloración del abutment. Posteriormente eso va a crear una recesión, va a notarse las espiras del implante. Entonces todo eso va a conllevar también a una mayor caracterización de una enfermedad acentuada. Por último, la recesión de la mucosa preimplantaria, que es lo que sin duda alguna hemos visto en gran cantidad, en muchos casos de los que yo voy atendiendo clínicamente también. Si es antes de la colocación del implante, no es posible, evidentemente. Durante la colocación del implante también no es posible. Durante la fase de cicatrización también no es posible. Durante la conexión del abutment es recomendado. Y después también de la colocación de lo que viene a ser la corona también es recomendado. Cabe recalcar que cualquier defecto que nosotros vamos a crear en esto o cualquier tipo de recesión de la mucosa preimplantaria, esto va a exponer, sí, el color gris del pilar o del implante, causar evidentemente una complicación estética, ¿ok? Y no nos va a ayudar muchísimo en la reconstrucción. Como bien se los mencioné en los antiguos slides, sin duda alguna, como hablamos de reconstrucción a nivel estético, a nivel de una recesión, como en este caso de la mucosa preimplantaria, o cuando ya ha tenido una pérdida o alrededor del implante, pues es algo que es muy limitante a nivel estético. Por lo tanto, va a crear una mayor formación de biopelículas en este caso, y nos va a hacer que sea un gran potencial también a enfermedades preimplantares. Este es el resumen de lo que viene a ser estas condiciones o riesgo de escala de condiciones de acerca de la manutención de los tejidos blandos, que ustedes pueden tenerlo acerca en este artículo propiamente dicho, en donde habla exactamente cuando falta tejido queratinizado, en qué momento tengo que hacerlo, cuando tengo un fenotipo delgado y tengo que hacer una cirugía de tejido blando, en qué momento tengo que hacerlo, y evidentemente en la recesión alrededor de un implante también. Entonces, sin duda alguna, esto va mucho más de la mano conforme a todos los diversos artículos que hemos venido hasta ahora condicionando y trabajando también, que va muy de la mano. Con respecto a estos dos últimos puntos, como el condicionamiento del tejido preimplantar y mantenimiento de la terapia preimplantar y estética perimplantar, específicamente, sin duda alguna yo tenía que hablar o mencionar aquí acerca de la parte del consenso, porque nos da una característica propia este consenso de algunos puntos que no se tomaban en cuenta anteriormente, que solamente iban ligados a factores específicos hacia el paciente o a factores específicos eh, hacia el implante, pero que no se tomaba de una manera mucho más eficaz o de una manera mucho más clínica, teórica, la parte de la importancia acerca de la mucosa queratinizada alrededor de implantes. Entonces, sin duda alguna, este consenso nos trae un reporte muy interesante. Fueron más de 40 expositores o pesquisadores, investigadores a nivel internacional, reconocidos a nivel internacional. Yo estoy segura que gran parte de ustedes ha leído sus artículos, entonces nos ayuda a muchísimo a poder
saber de qué se trataba cada uno de este consenso, ¿no? Ellos, en primer lugar, querían saber 2 puntos. Primero, la relevancia de la presencia de una dimensión mínima de la mucosa preimplantaria, en este caso una mucosa queratinizada para poder mantener la salud y la estabilidad de esos tejidos preimplantarios. Y el segundo punto es acerca de las intervenciones quirúrgicas y materiales de injerto utilizados para poder aumentar, para poder obtener ese tejido queratinizado y que de esta manera nos pueda ayudar a tener un perfil saludable o a tener un tejido perimplantario saludable también. Son dos, en este caso, son 2 revisiones sistemáticas sumamente importantes que he tenido la oportunidad de poder leerlas. Como ustedes bien saben, como revisiones sistemáticas van a tener una población que en este caso eran pacientes con implantes dentales. La exposición era la presencia de mucosa perimplantaria, menos de 2 milímetros. La comparación ya en este caso era presencia de mucosa preimplantaria que sea mayor a 2 milímetros y por lo tanto, tanto resultados primarios como resultados secundarios. Como toda revisión sistemática, el resultado primario, lo que ellos querían saber específicamente, era la ocurrencia de la enfermedad perimplantaria, es decir, mucositis o perimplantitis, y como resultados secundarios, el índice de placa, ver si hubo en este caso sangramiento a sondaje, ¿verdad? La profundidad de sondaje también, cambios a nivel óseo con respecto alrededor de los implantes, y un punto también importante que hoy en día se está teniendo en cuenta y que la gran mayoría de estudios lo ha ido compartiendo son los PROMs, es realmente saber a través de una encuesta cómo es que el paciente tiene una respuesta hacia un tipo de tratamiento. Entonces, sin duda alguna, en esta revisión sistemática, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo que si hay menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada, la mucositis y como la perimplantitis afectaron del 20 al 42% de los implantes, tanto en un 10 a un 44%. ¿Okay? Cuando hablamos de la presencia de un tejido queratinizado inadecuado, en este caso es menos de 2 milímetros. ¿Okay? Y cuando estamos hablando con implantes con suficiente presencia de tejido queratinizado, entre 2 o a 0 milímetros, los valores caen a un 20 a un 53% respectivamente cuando hablamos de mucosa perimplantaria, y cuando hablamos de perimplantitis es del 5,1 al 8% específicamente. Entonces, si ustedes van entendiendo una parte de lo que vienen a ser estas revisiones sistemáticas, en correlación realmente nos va dando acerca de la importancia de lo que viene a ser esta mucosa queratinizada. Y este es uno de los casos clínicos que yo tuve la oportunidad de manejarlo hace mucho tiempo también y que me hizo recordar mucho cuando estuve leyendo la parte del consenso, en donde esta paciente que llegó en consultorio, ustedes tienen la oportunidad de ver ella, es una paciente que tiene una sonrisa muy amplia y que me llamó mucho la atención porque a pesar que ella tiene muchos tratamientos rehabilitadores para hacer, como resinas, como coronas, a ella le incomodaba muchísimo esta área lateral derecha, esta área de aquí, porque ella decía muchísimo que tenía mucha compresión en esa área, que no estaba consiguiendo sonreír bien, primero porque tenía una comprensión aquí, y también me dio otros puntos interesantes a poder seguir, como ustedes lo pueden ver en estas fotos, ¿no? Una depresión en esta área del tejido, evidentemente un tejido blando, evidentemente no hay presente el tejido queratinizado tampoco, y lo que hablaba muchísimo era que sentía mucha sensibilidad en esa área, tenía una depresión en esa área afectada, dificultad para escobar en aquella área también, y que no conseguía pasar el hilo dental. Entonces son características que en ese entonces, uno, porque es una paciente de muchos años ya dentro de lo que viene a ser el consultorio, pero que vino con ese reclamo.
que vino con el reclamo que tenía sensibilidad, depresión, y que sobre todo tenía una dificultad para escobar en esa área, le dolía. Lo que ella refería era dolor. Y me llamó mucho la atención. También, evidentemente, hicimos un injerto ahí en el conjuntivo, el tejido queratinizado también en esa área, injerto de gingival libre, para poder devolver esa área anatómica, eh, de esa área anatómica que ustedes pueden ver aquí en el lado posterior y que se puede de alguna manera contemplar también hacia la facilidad que ella después tuvo con respecto a la higiene, con respecto a lo que viene a ser hilo dental. Y eso va mucho de la mano con esta primera revisión sistemática, ¿ok? Porque como bien se los mencioné, en esta revisión sistemática ellos trabajaron mucho con PROMS, que son los cuestionarios específicamente hechos para pacientes para que ellos puedan de alguna manera deductiva poder señalizar lo que ellos puedan sentir en cualquier tipo de tratamiento. Y ellos justamente hablaban acerca de incomodidad de los pacientes durante el cepillado y dolor o malestar durante los procedimientos de higiene bucal. Entonces, todo esto nos lleva a conllevar también que va mucho de la mano que sitios de implantes con ausencia de ese tejido queratinizado o ese ancho de reducido de tejido queratinizado que sea menor a 2 milímetros, evidentemente nos va a conllevar a una mayor prevalencia de periimplantitis, acumulación de placa, inflamación de ese tejido blando, la recesión de la mucosa posteriormente, pérdida de hueso marginal y mayor malestar del paciente. Efectivamente, si la paciente no hubiese ido a consultorio, si la paciente no hubiese tenido un reclamo, sobre todo en esa área, en donde ella ya sentía dolor al momento de la escobación, quizás posteriormente ella iba a parar de escobar o iba a escobar de una manera insuficiente y por lo tanto con el pasar de los años posiblemente también podría haber tenido una enfermedad preimplantaria. Entonces eso es para que ustedes vayan viendo cómo cada caso clínico está muy interligado con lo que viene a ser los artículos o con lo que viene a ser específicamente estas revisiones sistemáticas. En la segunda parte de la revisión sistemática ya es hablar específicamente de las eficacias de las intervenciones quirúrgicas, ¿ok? Alrededor de los sustitutos de tejidos blandos y evidentemente cuál es la efectividad de los sustitutos, en este caso de tejidos blandos, para aumentar la cantidad de esa mucosa queratinizada periimplantaria. Mejor dicho, cuál es la mejor, o en este caso, qué injertos son los que me ayudan muchísimo a poder manejar o a poder tener un aumento de ese tejido queratinizado y qué injerto también me ayuda a poder tener una caracterización propia, a poder tener una ganancia del tejido queratinizado. Entonces, lo que ellos hablan es que los injertos autógenos, específicamente los injertos gingivales libres, van a poder ser mucho más efectivos con respecto a la mucosa queratinizada alrededor del tejido blando, alrededor de los implantes dentales también. Sustitutos de origen xenógeno también son muy importantes cuando son combinados con colgajos posicionados cororalmente y que van a tener evidentemente aún más porque tienen evidencia simultánea con respecto a los que vienen a ser los injertos de tejido conectivo, ¿ok? Porque sin duda alguna esto va a garantizar aumentar el ancho del tejido queratinizado a que sea mayor de 2 milímetros. Y también esos injertos xenógenos también reducen evidentemente el tiempo quirúrgico, el dolor postoperatorio y también la morbidad con respecto relacionada a lo que viene a ser el paciente. Entonces, esta segunda revisión sistemática habló más acerca de cuáles son las características del tipo de cirugía que van a ir de la mano muchísimo con el tipo de injertos, los injertos en este caso autógenos, gingivales libres o de lo que viene a ser el tejido conectivo gingival libre o de los xenógenos, en este caso los biomateriales. ¿Ok? Para poder garantizar sin duda alguna una mayor proporción de lo que viene a ser los tejidos queratinizados alrededor de los implantes. Y este es uno de los casos que yo tuve la oportunidad de poder desarrollar dentro de UNGI,
en donde hicimos un injerto gingival libre para poder tener o garantizar una papila, creando evidentemente un provisorio adecuado, porque mi finalidad al final de cualquier tipo de tratamiento es poder obtener papilas adecuadas de esos dientes, es poder tener un perfil de emergencia adecuado, es poder tener una caracterización adecuada, que es lo que al final nos caracteriza mucho poder plasmar a nivel de salud, a nivel de los implantes también. Este es un artículo, uno de los pocos artículos que habla tanto de técnica, como habla de injertos gingivales libres, como habla también de materiales xenógenos, en este caso biomateriales, en donde realmente los invito a que ustedes puedan leerlo en completo, porque nos habla mucho de cuáles serían las indicaciones o previsibilidades de cada tipo de técnica con respecto a injerto gingival libre o injerto de tejido conectivo, y también porque nos señaliza mucho también que ciertas áreas nos va a favorecer también a tener una mayor calidad de injerto, evidentemente, que es lo que se busca, y también y crear también una movilidad del paciente, una menor movilidad del paciente, ¿no? Que es a la final es lo que se busca también dentro del consultorio cuando trabajamos con matriz dérmicas, en este caso. Entonces, no sé si ustedes han podido ver que en el transcurso del aula, desde las primeras imágenes hablando, desde los primeros artículos hablando acerca de la prevalencia, posteriormente cuando entramos a lo que viene a ser el artículo de la doctora Haynes Benfins, en donde habla de los vectores, cada artículo ha ido de la mano con respecto a los diferentes conceptos o diferentes evaluaciones clínicas que se van teniendo en el transcurso de lo que viene a ser los días de hoy, ¿no? Porque el consenso fue de 2022, mi caso clínico es del 2020 y los otros artículos también son del 2021, por ahí. Entonces, todo ha ido de la mano para poder saber reconocer que realmente tenemos que tener la mucosa queratinizada, tenemos que tener una buena grosor de mucosa queratinizada también y una buena altura de tejido supracrestal. Ese es un artículo que es una revisión sistemática del doctor Lorenzo Tavelli, que habla muchísimo de las técnicas quirúrgicas, y este es un pequeño resumen, ¿no? Que va mucho de la mano con los factores de riesgo que hablamos en el primer artículo, ¿no? Colgajo posicionado apicalmente más gingival libre es una técnica eficaz para el aumento de tejido queratinizado. Técnicas biliminares, tanto de técnicas de injerto gingival libre como injerto tejido conectivo en combinación, evidentemente con injerto tejido conectivo, matriz dérmica celular, es superior a la matriz de colágeno en términos de ganancia de espesura, y aumento del tejido queratinizado a través del colgajo posicionado apicalmente en combinación con un material de injerto blando, nos va a tener una mayor reducción significativa en la profundidad de sondaje, dehiscencia o dehiscencia de lo que viene a ser ese tejido periimplantario y el índice de placa. Entonces, si ustedes están comenzando a percibir cada técnica con cada, en este caso, injertos, así sean autógenos o xenógenos, va a tener su indicación y va a ir de la mano mucho con el establecimiento de poder garantizar evidentemente una mucosa preimplantar adecuada, una mucosa preimplantar saludable, y hablando sin duda alguna de un acondicionamiento gingival adecuado, ¿no? Cuando hablamos de estrategias terapéuticas, estamos hablando de muchos factores, desde niveles quirúrgicos, desde parámetros quirúrgicos que tienen que estar bien establecidos, de saber reconocer la falta de tejido queratinizado, de saber reconocer el fenotipo periimplantar o ganancia de tejido blando, de tener resecciones gingivales alrededor del implante también. Entonces todo va de la mano o de un camino, evidentemente, que tenemos que ir de la mano para poder garantizar finalmente poder tener una estabilidad o un acondicionamiento gingival adecuado, siempre buscando evidentemente la salud alrededor de ese implante, la salud alrededor de esa prótesis, sin duda alguna, para tener una mayor previsibilidad en el tiempo también,
que es lo que nosotros sin duda alguna buscamos como implantólogos, como periodoncistas o como clínicos generales. Cualquier tipo de duda o pregunta, estas son mis redes sociales. Pueden también solicitarme los artículos, los casos clínicos también. No tengo ningún problema en poder compartirlo con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecida. Espero que haya estado en el tiempo correcto. Muy agradecida por la invitación. Agradezco, y para mí es un gran honor poder haber compartido con cada uno de ustedes dentro de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Lo siento un poquito mi voz, que se me va a veces, pero de todo corazón muchísimas gracias por haber estado o por haberme acompañado en esta aula. Muchísimas gracias a usted, doctora Ordaniga, por tan excelente presentación, sobre Gracias. todo por una temática que es tan atingente a nuestra práctica clínica del día a día, y más aún con toda la evidencia que la respalda. Es que en nombre de toda la Sociedad de Periodoncia de Chile quería agradecerte, Celeste, por tan excelente presentación. Oh, Eh, gracias. no, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Eh, Lo siento, pero no, las personas no sé si sabían, pero como bien los mencioné a tanto Sebastián como a ti, Cristian, este es un año político aquí en Brasil y hubo, no sé si llegaron a escuchar, pero hubo explosiones de fuegos porque un candidato tuvo una entrevista y medio que me desconcentré pensando que no iba a parar. Lo siento mucho por eso. Nada de eso se percibió durante tu presentación. Gracias. ¿Ya? Así que bueno, ahora junto con agradecer a nuestros sponsors, Oral-B, Dentaid y Colgate, que gracias a ellos podemos llevar a cabo todas nuestras actividades dentro de la Sociedad de Periodoncia, quería invitarlos a ver nuevamente una tanda de videos, y en el intertanto, si quieren, nos pueden enviar a través del chat las distintas preguntas que quieren hacerle a la doctora Urdaniga para realizar la ronda de preguntas una vez terminados los videos de nuestros sponsors. Que quedo atento a todas las preguntas que quieran realizarle. Perfecto. Bueno, doctora Urdaniga, quería hacerle llegar algunas preguntas de los asistentes. La primera, no sé si me escucha. Sí, te escucho, sí, claro. Perfecto. ¿Ya? La primera es en relación a los factores asociados en el estudio de prevalencia de perimplantitis, que indicaste en un principio. Se indica que existe un odds ratio de 4.27 en prótesis realizadas por odontólogos general. ¿A qué se debería dicho resultado? Mira, justamente es algo de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando yo leí, porque ellos trataban de comparar específicamente odontólogos generales con odontólogos especialistas. Entonces trataron de evaluar cuál era el perfil rehabilitador de cada uno de los implantes o cómo había sido rehabilitado los implantes en ese estudio específicamente. Y ellos declaraban específicamente de que rehabilitaciones hechas por especialistas tenían una conducta a no se podría decir exactamente a no que iba a no desarrollarse la enfermedad periimplantar en ese caso, pero que había una casuística alta, ¿sí? O una prevalencia alta cuando rehabilitaciones sobre implantes eran hechas, en este caso por odontólogos generales. Entonces fue algo de los puntos que también me quedé cuando lo leí muy sorprendida, pero la literatura, en este caso, en este artículo, lo señalizó así, ¿no? De esa manera, ¿no? Por eso es que algo también que yo siempre menciono dentro de las aulas o dentro de lo que viene a ser las clases específicamente, es que hoy en día siempre se está trabajando ya con un equipo multidisciplinar, ¿verdad?
no es solamente yo, por más que sea periodoncista o implantóloga, la parte rehabilitadora no la veo yo exactamente, la veo otro colega que es un gran amigo, y sin duda alguna la odontología se está volviendo de esa manera multidisciplinar. Hay áreas que evidentemente yo no manejo en rehabilitación como yo quisiera, que me desarrollo más en perio e implantología, pero eso es el punto que cabe destacar y que hoy en día creo que se ha ido desarrollando, se ha ido hablando más o se ha ido destacando también dentro de la odontología, ¿no? El tratamiento multidisciplinar dentro de cualquier área odontológica específicamente. Perfecto, muchas gracias. Sí, sin duda No, la odontología está propendiendo cada vez más al trabajo multidisciplinario. sin duda Eh, alguna, fuerte. una segunda pregunta con respecto al mismo estudio, en el cual se menciona que se indicaba un odds ratio de 4.8 en relación a la historia de periodontitis. Quería preguntarle si existe o conoce alguna evidencia con respecto al efecto que tendría la instalación de implantes en sitios con lesión periapical de origen endodóntico y cómo esto podría actuar como factor de riesgo. No, realmente, Cristian, no sabría decirte, porque no he tenido la oportunidad de poder conocer específicamente esa ligación o ese factor. No sé si tú conozcas sobre eso, pero no, realmente no he tenido la oportunidad de poder leer literatura enfocada en ese punto. Aún no. Perfecto. Muchas gracias. O sea, efectivamente existe, al menos dentro de lo que yo he leído, un, una prevalencia mayor de complicaciones biológicas en implantes colocados en alvéolos post-extracción en sitios con lesión endodóntica, la cual es ligeramente mayor a la tasa de complicación de implantes colocados en alvéolos ya cicatrizados. Pero más allá de eso, la verdad que desconozco si hay literatura actualizada. Pero muchas gracias, Celeste. Gracias. Y Gracias, María. Yo, la... Sí, llevando un poquito la pregunta que tú me has hecho, es lo que en gran parte todos nos preguntamos, ¿no? Eh, Porque cuando estamos hablando de alvéolos post-extracción, cuando estamos hablando de instalar un implante al lado de un diente con enfermedad periodontal, cuando estamos hablando de una zona edéntola totalmente donde no hay perfil no hay un contexto de mucosa queratinizado, un adecuado tejido blando, creo que eso es algo que se va discutiendo, que se está discutiendo muchísimo, porque específicamente cuando hablamos de enfermedad periodontal, la gran mayoría hoy en día de pacientes que pierden dientes pierden por enfermedad periodontal y es justamente ahí donde nosotros optamos o por la rehabilitación con implantes. Entonces, siempre hay ese perfil de saber, sin duda alguna, reconocer qué tan apropiado es el paciente, un candidato a poder recibir un implante en boca, ¿no? Entonces es algo que va mucho de la mano, va muy interligado, o qué tanto tengo que crear una condición gingival saludable o una condición oral saludable para posteriormente ya hacer la instalación de un implante en boca. Por eso es que hay una gran parte de artículos que se han ido sumando, que se han ido estudiando, lo mismo ahora con respecto a los consensos que han salido este año, que van a ir surgiendo, ¿no? Y creo que ese es el camino que sin duda alguna pues nos van trayendo noticias de lo que vamos implementando también dentro de cualquier caso clínico, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Celeste, por tus respuestas, por haber participado con nosotros en esta reunión. Quería aprovechar de agradecer también al público que nos ha estado acompañando, gente de distintos países por lo que he podido ver. Así es que has convocado no solo gente de aquí de Chile, sino de muchas otras partes. ¡Ay, qué Eh, bueno! Me alegro mucho. Súper abrazo a todos. Perú, Brasil, todas las personas que me han podido
escuchar, que hayan podido parecerle interesante también la clase. Cualquier tipo de duda, de cuestionamiento, me la pueden hacer llegar a través de mis redes, a través de mi correo electrónico también, o si quieren también los artículos para poder compartirlos. Mi idea realmente es que pues esto se pueda plasmar a nivel clínico y que no solamente quede nosotros como dentistas, ¿no? También podamos pues compartirlo al paciente, porque sin duda alguna él es el factor más importante para que un tratamiento pues sea con éxito o no. Aún más cuando hablamos de un paciente periodontalmente comprometido o periimplantalmente comprometido. Perfecto. Y ahora, antes de que vayamos al sorteo, quería hacerte la última pregunta que nos llegó, que básicamente está enfocada en, es decir, para crear papila interproximal o aumentarla con la provisionalización al hacer injerto de tejido blando, cuando se reposiciona apicalmente, cuando se reposiciona apicalmente y cuando se posiciona coronalmente, ¿qué tipo de colgajo es el más adecuado? Ya sea para posicionarlo apicalmente, asociado a qué tipo de injerto, y si queremos posicionar un colgajo hacia coronal, ¿qué tipo de injerto usaría? Mira, uno de los padrón oro que siempre utilizamos, posicionado coronalmente o apicalmente, es injerto gingival libre. Ahora, cabe recalcar que uno de los puntos principales que nosotros siempre respetamos cuando queremos, evidentemente, hacer una formación de papila, en todo caso, sea una área estética entre lo que viene a ser un implante y un diente, el respeto de por lo menos 1.5 milímetros, y cuando estemos entre dos implantes, que es nuestra idea hoy en día, y en la gran mayoría de casos que se nos ha presentado, es un respeto de por lo menos unos 3 milímetros, ¿ok? Y cuando tenemos que crear ya una papila entre lo que viene a ser el lado mesial o distal de cada implante, es de por lo menos 1.5 milímetros. Entonces es lo que se nos orienta hoy en día a poder respetar, porque ahí es donde se va a hacer la formación, evidentemente, de lo que viene a ser la papila, optando en este caso por injertos gingivales libres, que la gran mayoría de los casos es nuestro padrón oro, pero sin duda alguna no dejamos de lado tampoco los injertos enógenos por el hecho de garantizar una menor pues morbidez al paciente, y tener un postoperatorio mucho más tranquilo. Aparte también que la parte quirúrgica también es mucho más amena, ¿no? Mucho más con menos tiempo quirúrgico, es lo que quiero decir. Entonces, esas son dos condiciones que siempre trato de poder mencionarlas. Es más, le indico a la doctora que pueda leer ese último artículo, que es una revisión sistemática en donde habla específicamente de estas técnicas, tanto de lo que viene a ser el injerto gingival libre como el injerto de tejido conectivo, efectivamente con las técnicas bilaminar, ¿verdad? Y que de una u otra manera pues puede ir de la mano con el tipo de injerto, que en este caso el que se considera el mejor eupadrón oro es el injerto autógeno, ¿no? Que lo puede estudiar porque sin duda alguna es un artículo muy interesante, me hubiese gustado que yo lo pueda desarrollar más durante la presentación, pero son artículos extensos que realmente conllevaban muchísimo más tiempo también de la aula. Pero gracias por la pregunta, súper buena la pregunta. Perfecto, ¿no? Muchas gracias nuevamente por las respuestas. Y bueno, quiero aprovechar de agradecerles a todos los asistentes por haber estado esta velada con nosotros. Nuevamente a la doctora Ordaniga por la maravillosa presentación y por toda su disposición a conversar con nosotros y a estar aquí a estas horas de la noche. Y nuevamente también aprovechar de agradecer a nuestros sponsors, Oral-B, Colgate y Dentaid, porque insisto, sin ellos estas actividades serían mucho más dificultosas de realizar. Así es que los dejo invitados para las próximas actividades que nos quedan dentro del año. Acuérdense que en enero tenemos nuestro curso internacional, así es que los invito a revisar la información en la página de la Sociedad de Periodoncia de Chile o a contactarse directamente con nosotros con respecto a ello. Así que muchas gracias nuevamente
que tengan un muy bonito o sea, fin de semana, ya va quedando poquito, y espero verlos a todas y a todos en la próxima reunión de la Sociedad Periodóntica. Muchas Gracias, gracias y hasta pronto. gracias a todos. Un súper abrazo. Gracias.